Bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 15 y esta ya corresponde a nuestra tercera unidad de estudio que se denomina los sujetos de derecho internacional. Como ya pudieron ver en los videos, ya evacuamos la primera y la segunda unidad que se referían a la teoría general del derecho internacional, sus componentes, aspectos importantes, los conceptos básicos, la relación que tienen con el derecho constitucional. También hablamos en la segunda unidad de las fuentes del derecho internacional, sus principios, y concluimos con el derecho de integración. Ahora corresponde ya en la tercera unidad hablar sobre los sujetos de derecho internacional público y vamos a iniciar hablando de la Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de ella, para ir discutiendo este tema, nos vamos a referir a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? A la Corte Internacional de Justicia. Para ello tendremos que analizar algunos artículos tanto de la Carta de las Naciones Unidas como del Estatuto de la Corte Internacional, para que comprendamos cuál es su competencia y el efecto jurídico que tiene en los estados como tal. Bien, si vemos la Carta de las Naciones Unidas en el artículo, si vemos en el artículo 92 nos da el capítulo 14, nos habla precisamente de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y la Corte Internacional la vamos a entender como el órgano judicial de las Naciones Unidas. Dice el artículo 92, la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Órgano judicial principal de las Naciones Unidas, funcionará de conformidad con el estatuto anexo, que ya nos vamos a referir a él, y que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia y que forma parte integrante de esta carta. Bien, la Corte Permanente de Justicia Internacional es una corte que viene derivada de la Sociedad de Naciones, que surge mucho antes de la Organización de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones surge ya por 1919, posterior a la Primera Guerra Mundial, que se suponía era un tribunal que ayudaría a que ya no existiera ningún otro conflicto mundial y unificar a las naciones, ¿no? Verificar cuáles eran los problemas que se habían dado en ese momento, administrar justicia, pero al final pues la Sociedad de Naciones se transforma en la Corte Permanente de Justicia Internacional y luego cuando surge la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues pasa a formar parte ya la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el primer detalle acá que hay que reconocer es que la Corte es el órgano judicial de las Naciones Unidas y en tanto tiene jurisdicción sobre todos los estados que estén sometidos bajo este tratado internacional, es decir, la Carta. Eso quiere decir de que la Corte Internacional puede en un momento determinado solicitar la colaboración a cualquier institución nacional para que ésta remita informes sobre un caso que se esté discutiendo. Entonces hay un poder coercitivo que se tiene partiendo de este órgano supranacional, ¿no? Como cuando hablamos de los poderes que puede tener una fiscalía, ¿no? El poder coercitivo de solicitar informes a tanto instituciones privadas como públicas. De esa misma manera lo tiene la Corte Internacional de Justicia. Dice el artículo 93. Artículo 93. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.
Bien, aquí hay dos aspectos importantes. El primero es cuando dice que todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esa frase ipso facto significa por el solo hecho de pertenecer a las Naciones Unidas son parte de la Corte Internacional. Quiere decir de que cualquier instrumento, en un primer momento, cualquier Estado del mundo que está suscrito a la Carta puede utilizar la Corte para dirimir un conflicto jurídico. Lo puede utilizar, puede solicitar incluso una opinión consultiva o solicitar que se administre justicia a través de este órgano judicial. Porque desde luego el artículo 93 lo faculta, ipso facto, por el solo hecho de pertenecer, ¿sí?, a las Naciones Unidas, todos los estados forman parte del estatuto también de este órgano judicial. Entonces habría que seguir los lineamientos que establece el estatuto y su reglamento para poder en un momento determinado establecer una acción legal, ¿no?, contra otro estado o un organismo internacional. Dice, un estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Estas cláusulas de incorporación, así se les denomina cláusulas de incorporación, básicamente están en la mayoría de tratados internacionales, especialmente aquellos que tienen que ver con administración de justicia o derechos humanos como tal. La Corte, el Estatuto de Roma, que le da vida a la Corte Penal Internacional, también establece una cláusula similar. Es decir, un Estado que no haya suscrito la Carta, en este caso, perfectamente puede solicitar la jurisdicción de la Corte ante un litigio, ¿no? Pueden llegar a ser parte, dice, al Estatuto de la Corte Internacional de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General o a recomendación del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿por qué la ley contempla esto? Bueno, siempre en el ánimo de administrar justicia y de que haya buenas relaciones internacionales y que los conflictos pues se solventen de la mejor manera. El artículo 94 nos habla de la responsabilidad del Estado. Artículo 94, estos artículos que estamos analizando son de la Carta de las Naciones Unidas. Dice el 94, cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Un artículo claro donde se establece la responsabilidad del Estado ante el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional. Entonces no cabe duda, no hay excusa de decir, mire, yo sometí el litigio ante la Corte Internacional, pero me voy a dar el lujo de no cumplirlo. No, hay una obligación internacional como tal. ¿Qué pasa cuando, por aquí viene la discusión, bueno, pero mire, eso es teóricamente, pero ¿qué pasa cuando no se cumple? Ya el Consejo de Seguridad, a través de toda la Asamblea General, tienen facultades coercitivas para presionar a los estados a que cumplan alguna decisión o a que dejen de tomar alguna decisión. Dice el ordinal segundo, si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Bien, acordémonos que dentro de esto de las relaciones internacionales siempre reina la diplomacia, los buenos oficios, la idea que haya una solución pacífica de conflictos, que los estados cumplan de buena fe, ¿sí?, las resoluciones, que cumplan de buena fe los tratados, así lo dice la máxima pacta sunt servanda, que ustedes ya conocen, y que va implícita en cualquier instrumento de obligaciones internacionales. Ese es en un primer momento, dice, podrá hacer las recomendaciones o dictar medidas, con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.
Si nos vamos al artículo 41 de la misma carta, el artículo 41 nos habla de la siguiente manera y dice: el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas. Dice la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Vean qué interesante este artículo 41, porque también la carta no es un mero marco jurídico decorativo para los estados, o que no tengan facultad, no tenga una coercibilidad para que se cumpla. Desde luego el artículo 41 le da las facultades a través del Consejo de Seguridad para que puedan aplicar estas medidas. Quizá como académicos, quizás lo veamos un poco así como decir, bueno, ¿y cómo puede existir una medida de esa naturaleza? Bueno, quizás el ejemplo que voy a poner es similar a a un incumplimiento, llamémosle así. ¿Se han dado cuenta ustedes últimamente de las restricciones que ha puesto el gobierno de Estados Unidos a Cuba como tal? Últimamente el presidente Trump ha dicho, bueno, ningún estadounidense o ningún cubano disidente que ya tenga documentación estadounidense como tal, puede alejarse en un hotel de La Habana que esté siendo administrado por el Estado, por ejemplo. Bueno, y preguntémonos, ¿y que acaso hay hoteles que no estén siendo administrados por el Estado? Todos son administrados por el Estado. Que hay algún asocio público-privado de españoles o de italianos en la isla, eso es cierto. Hay varios hoteles que tienen un asocio con capital español y capital italiano, pero sigue estando la intervención del Estado. Esa puede ser una medida para que nos entendamos, ¿no? Al nivel que puede llegar toda la asociación cuando establece medidas restrictivas, o la Corte a través del Consejo de Seguridad establece medidas restrictivas a los estados. Ha dicho el presidente Donald Trump también, mire, no se puede traer acá a Estados Unidos ni habanos ni tampoco licor hecho en Cuba. Entonces, claro, hay un bloqueo económico. Alguien puede decir, mire, pero es que ese bloqueo ha sido de siempre. Exacto, ha sido de siempre, pero últimamente ya el pueblo cubano estaba teniendo más libertades de las que a veces uno ni se imagina. Estaban teniendo ya algunos derechos como para tener celular, para poder tener efectivo disponible, para poder comprar algunos objetos, alimentos, artículos, etcétera. Entonces, pero esa era parte de toda una política que el presidente anterior quiso entablar con el gobierno cubano. Pero entonces esto se va bloqueando, ¿no? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque de esta manera, cuando hay un incumplimiento del Estado ante un fallo de la Corte, se puede acudir al Consejo de Seguridad y establecer medidas. Incluso dice el rompimiento de relaciones diplomáticas podría establecerse. Bueno, uno de los ejemplos es Venezuela, que si bien es cierto, no ha reaccionado a través de un fallo de la Corte, pero dentro de las relaciones internacionales ha expulsado, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos, a otro tipo de embajadores europeos, los ha expulsado como tal. Son decisiones unilaterales, de acuerdo, pero para que vean cómo se van moviendo las relaciones internacionales. Acá dice
podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas. Lo que explicábamos de Cuba y Estados Unidos, hay una interrupción total. La ONU, pues, o el Estado puede tomar la decisión, respaldado, por supuesto, por el grueso de las Naciones Unidas, de apoyar esas decisiones. Es que recordemos que a nivel internacional, esto quiero dejarlo claro, a nivel internacional el apoyo no siempre ni precisamente va a ser en especie o un apoyo material, ¿no? Como lo podemos ver. El apoyo se muestra a través de los pronunciamientos que los jefes de Estado o sus representantes en las relaciones internacionales hacen sobre la decisión que un determinado Estado tomó sobre otro. Ese es el apoyo que puede generarse, ¿no? Por ejemplo, El Salvador, si hay un litigio entre Guatemala y Honduras y Guatemala toma una decisión internacional contra Honduras, El Salvador no tiene por qué tomarla porque no es parte del litigio, pero sí está en todo el derecho de apoyar la decisión que más estime conveniente para mantener la buena relación. Puede apoyar a Guatemala a través de una declaración unilateral de voluntad, a través de un tratado que surja de eso, a través de prerrogativas que pueden establecerse ya más para Guatemala que para Honduras, etc. O sea, la disposición tal vez de mecanismos de transporte. Bueno, tenemos el caso que sobre un puerto que se iba a aperturar en el Atlántico por la entrada de Guatemala, que iba a beneficiar a El Salvador. Esas son actitudes, o sea, son actos, disposiciones de Estado que, claro, benefician a El Salvador, pero en un momento determinado, si eso ya fuese realidad y el Estado guatemalteco ante alguna situación dice, bueno, no continuamos más con este tránsito de mercancías hacia El Salvador a través de nuestro territorio y cerramos, digamos, este puerto en el Atlántico que a ellos les beneficia por X o Y razones. Esa es una medida también que puede tomarse ante un incumplimiento de una resolución de la Corte Internacional de Justicia. Entonces explico esto pues porque hay diversas formas de interrupción total o parcial de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias. Es lo que hablamos, es similar, ¿no? Habla acá de las comunicaciones ferroviarias. Acordémonos que cuando en 1945 surge la ONU y empiezan a surgir sus estatutos y sus organismos, pues al menos en Europa el tren y las vías férreas eran las vías de comunicación modernas en ese momento para por tierra, por supuesto, y más comunes pues para transportar mercancías, etc. Por eso también las contempla como tal. Aunque ahora alrededor de Latinoamérica pues sean pocos los países que utilicen este medio de transporte. Marítimas, aéreas, postales, eso sí, telegráficas, radioeléctricas, etc. Otros medios de comunicación, ¿no? ¿Sí? Podría ser en este caso otros medios, bueno, las comunicaciones que actualmente tenemos en redes sociales, Facebook, WhatsApp, lo que sea. Bueno, ustedes saben, China tiene su propio grupo de redes sociales. Ellos no ocupan el WhatsApp que utilizamos nosotros o el Facebook, o el Instagram, o Twitter, lo que sea. Ellos tienen sus propias redes sociales. Entonces, indirectamente hay un bloqueo también al comercio, a las ganancias que puedan tener todas estas empresas productoras de redes sociales también. Entonces, esto se vincula con el artículo 94 que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, relacionado con el artículo 41. Dice, ahora, también es importante ver lo que establece el artículo 96, que habla de las opiniones consultivas. Ya lo habíamos dicho. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento
que sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar a la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surgen dentro de la esfera de sus actividades. Claro, es un órgano consultivo no solo para los estados, decíamos, sino también para todos los tratados que van surgiendo hoy por hoy, donde creo de que la Corte Internacional puede hacer una especie de control, llamémosle, de constitucionalidad a nivel de mejorar aún más la tutela de derechos humanos o derechos fundamentales, o de cualquier otro tema que pueda surgir a nivel de la Asamblea General como tal. Bien, vemos el artículo 100, interesante, nos habla del principio de independencia e imparcialidad judicial. Dice, en el cumplimiento de sus deberes, el secretario general y el personal de la secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad ajena a la organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables, únicamente ante la organización. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama principio de imparcialidad e independencia judicial. Claro, tiene que existir, estos principios deben de existir siempre, ¿no? O sea, esto no está lejos de pasar, de que un Estado con suficiente poder, una potencia mundial, quiera interferir en las decisiones que los magistrados de la Corte vayan a tomar. O sea, al menos en teoría pues lo tenemos. Ahora en términos prácticos que en realidad surja de esa manera, pues ya será otro análisis que podrán hacer y habrá que demostrarlo. Pero en términos puntuales y legales, sí aparece el principio de independencia e imparcialidad. Dice, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno. Esto me viene a la mente como cuando leemos a veces los códigos penal, el Código Procesal Penal, que habla del principio de independencia e imparcialidad y que dice que los jueces nuestros domésticos no recibirán ninguna interferencia ni de la Corte ni de ningún otro organismo gubernamental o otro poder del Estado como tal. Esto pues da sanidad a la administración de justicia a nivel internacional como tal. Luego veamos el artículo 102 y el artículo 103. Dice el artículo 102: todo tratado y todo acuerdo internacional concertado por cualesquiera miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta carta serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Ninguna de las partes de un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Bien, esta es una recomendación también que a nivel de derecho internacional deben saber todos los estados, que cualquier tratado o convención o pacto que se pueda realizar entre varias naciones, por seguridad jurídica siempre es necesario registrarlo ante la Secretaría de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, eso le da, aparte de darle legitimidad al momento de invocarlo, pues le da la facultad para que sea la Corte Internacional la que tenga todas las competencias para poder decidir sobre el litigio, ¿no? Conforme a los medios probatorios que se le están presentando. Y dice el artículo 103, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente carta. Miren qué interesante cuál es la preferencia jurídica que pueda tener un conflicto. Por ejemplo, dice, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en la presente carta. ¿Cuáles son las obligaciones que cada Estado ha contraído
al firmar la carta? Bueno, primero se ha comprometido a solucionar de manera pacífica los conflictos internacionales, bajo cualquier medida. Esa es la primera. La segunda, a cumplir los principios de la carta, ¿no? A no intervenir en los asuntos internos de otro Estado, a respetar el principio de soberanía, a respetar la autodeterminación de los pueblos, etc. Tercero, se ha comprometido también a coadyuvar a la paz y a la seguridad nacional en cualquiera de los ámbitos. Cuarto, se ha comprometido también a codificar o ir codificando el derecho internacional y relacionándolo con los ordenamientos jurídicos internos. ¿Sí? Entonces, se ha contribuido, quinto, se ha comprometido también a acudir al llamado, que la organización le haga en cualquier momento para desarrollar misiones de paz. Fíjense qué interesante esto, lo vamos a ir a ver más adelante. Pero yo recuerdo, ustedes tal vez no habían llegado a la universidad en este momento, estaban quizás en sexto, séptimo grado, no sé, en unos años, pero cuando estaba gobernando en nuestro país, estaba como presidente el señor Elías Antonio Usaca. Este presidente envió muchos contingentes de nuestro ejército a misiones de paz, a Irak, a lugares del Medio Oriente. Y muchos salvadoreños criticaban esas decisiones que tomaba porque decían, bueno, mire, aquí hay una delincuencia exagerada. Sí, fue por los años 2014, 2013, 14, 15 por ahí. Y efectivamente en esos años, 2011 y 12 fueron de los años más violentos en El Salvador. La curva, por ejemplo, de las Naciones Unidas establece de que cuando hay 10 muertos por cada 100.000 habitantes ya estamos en una pandemia de criminalidad. 10 muertos por cada 100.000 habitantes. Y aquí llegaron a haber 60 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, podrán imaginarse ustedes, no sé cómo se le podrá llamar a eso después de la pandemia, ¿no? Entonces, esa era la realidad que vivíamos cuando el expresidente Saca estaba enviando los contingentes. Cada 4 meses, 6 meses los enviaba en misiones de paz y se generaba la contradicción. Pero en realidad lo que él estaba haciendo era un cumplimiento al llamado de las Naciones Unidas. Él estaba actuando, o sea, lejos de quitar un análisis político, ideológico, lo que usted quiera, estaba cumpliendo una obligación internacional. Estaba cumpliendo, porque hay un artículo de la Carta de las Naciones Unidas donde establece de que podrá hacer el llamado a cualquier estado para que disponga de sus tropas, de sus fuerzas armadas, para cubrir misiones de paz. Y eso era lo que estaba haciendo, como cualquier otro estado lo puede hacer, independientemente de la situación de conflicto, de violencia, de seguridad que tengan en sus países. Pero a veces algunos analistas, por desconocimiento de la ley, por hablar, digamos, sin fundamento de esto, hacían esos análisis de criticar y por qué no ocupan a las Fuerzas Armadas mejor para combatir la delincuencia. Bueno, ahí habría otro debate que se podría establecer, ¿no? Si son esas sus funciones, pero el punto no era de que se dejaba de atender la seguridad pública por enviar estos contingentes a misiones de paz, sino porque era un requerimiento internacional y al cual había que cumplir. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos como Estado, como ya mencioné, 5 compromisos en base a la Carta de las Naciones Unidas. Por eso dice acá la ley. Dice el artículo, dice, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente carta. Podría establecerse el hecho de que en un convenio se establecieron la cooperación entre Fuerzas Armadas, que es lo más normal para hacerle frente a alguna situación de criminalidad organizada o qué sé yo. Y de pronto, pues, ante el incumplimiento, porque habían misiones de paz allá, pues se da este rompimiento y este conflicto internacional. ¿Tendrá preferencia
las misiones y las obligaciones contraídas en la Carta de las Naciones Unidas como tal. Entonces, vean qué interesante se vuelve esto cuando hablamos de los efectos que tienen también las obligaciones de los estados frente a estos instrumentos internacionales. Bien, continuamos en la siguiente clase.